En el segundo capítulo de Ramales de esta temporada le contamos la historia del tren chico, que partía en Chillán y se internaba en los campos de la región de Ñuble, seguía hasta Pinto y terminaba en Recinto antes de su frustrada llegada a las termas de Chillán. Un proyecto trunco, básicamente por temas más bien económicos. Pero este tren chico de Chillán no era el único del país. Hoy conoceremos otro tren de trocha angosta y que fue vital para impulsar el desarrollo de la localidad de Capitán Pastene, en la región de la Araucanía. Comenzamos este cuarto capítulo de Ramales, una nueva estación. Pero no podemos ir a la novena región sin conocer tal vez la gran obra de la historia ferroviaria de nuestro país. Nos referimos al viaducto del Mayeco, ubicado en la comuna de Collipulli. Esta obra ingenieril se enmarca en un ambicioso plan impulsado por el presidente José Manuel Balmaceda. En aquellos años el gobierno ordenó al representante de Chile en Francia, Alberto Blezgana, preguntar en el país galo si había interés por participar de un proyecto de esta naturaleza. La obra finalmente se adjudicó y entre 1886 y 1888 la empresa Le Creusot la construyó en sus talleres de Europa y luego fue trasladado por partes en buques a Chile. La construcción del puente se realizó en febrero de 1889 y mediados de 1890. Fue finalmente inaugurado por el presidente Balmaceda ese mismo año. No podíamos hacer este programa de Ramales sin visitar este lugar histórico. Estamos sobre el viaducto del Mayeco, en la comuna de Collipulli, a algo más de 100 metros de altura. Habíamos estado en varios puentes en este programa, pero jamás a esta altura. Este viaducto fue construido en 1890 durante el gobierno del presidente Balmaceda. Tiene algo más de 347 metros y cuando se construyó fue considerado el puente más alto en el mundo. Hoy es monumento nacional y dicen aquí en Collipulli que no existe un vecino que no haya cruzado este puente. Nosotros esta va a ser la única vez que vamos a hacer esto. En la municipalidad de Collipulli conocen la importancia del viaducto y si bien hoy por aquí no pasan trenes de pasajeros solo de carga, no pierden la esperanza de volver a recuperar este medio de transporte. Para nosotros como comuna igual es súper importante tener o contar con esta infraestructura, porque bueno, cuando se construyó significó que unía el sur del país con el centro del país. Nos gustaría obviamente que el tren pudiera volver, ¿cierto? Que partiera desde Collipulli y poder tener en algún momento alguna instancia que nos permita tener transporte de pasajeros por lo menos hasta Temuco. El trayecto que recorreremos hoy abarca Renaico a Traiguén. ¿Cuáles son las principales características de este ferrocarriles ramal? Cuando se comenzaron a construir no se pensaba tanto en el ramal de tal parte a tal parte, sino que se empezaban a construir uniendo localidades y uniendo ciudades. Posteriormente, para su administración, empezaron a fraccionarse por ramales o en la línea central sur. En este caso, particularmente el ramal de Renaico a Traiguén, el tramo entre Renaico y Traiguén era parte del ferrocarril que se construyó de San Rosendo hasta Angol y que se inauguró en 1873. Después, en 1889 se inauguró el tramo faltante que lo construyó una empresa Myers y Hillman. En 1889 se inauguró el ferrocarril entre Angol y Traiguén. En la estación de Renaico corre aún el tren, pero solo de carga. El primer tramo hasta Angol fue de 21 kilómetros, inaugurado el 25 de mayo de 1873. Tenía 4 estaciones y paraderos: Renaico en el kilómetro 0, Roblería, Tijeral, Butaco en el kilómetro 11 y finalmente Angol. Aquí en Renaico visitamos la estación y podemos recrear algunas de las fotografías de nuestro archivo, como esta locomotora a vapor, la número 841 tipo 80 montaña. Los 2 caballos de agua que estaban instalados en cada extremo de la estación ya desaparecieron. Aquí también nos encontramos con un ex ferroviario y un hijo de un jefe de estación. Jorge Ávila trabajó 23 años en ferrocarriles y nos entregó su testimonio de cómo era este lugar cuando estaba lleno de pasajeros. Era bueno, era bonito, era muy lindo. O sea, supongamos aquí mismo, por un caso, teníamos, por un caso, las señoras que vendían tortillas, una montonera de personas aquí, todos hacían negocio. Y de repente se acabó nomás. Siempre venía de mi papá,
venía a ver el paso del tren, vendían sus tortillas, huevos, pollo, queso fresco. ¿Ah? Ese era su trabajo que tenía ahí, sus 20, 30 personas aquí vendiendo con su uniforme blanco como corresponde. Y él tenía un turno de 12 horas que trabajaba él de día y en la noche lo reemplazaba porque la gente que acá, como mi amigo acá le dice que en esa parte había un buffet de estación antes, la gente que llegaba del campo no había dónde pernoctar, ¿ya? Y ahí tenían como para alojamiento, tenían una sala de estar donde ellos se podían servir algo. Nuestro trayecto sigue 21 kilómetros más al sur, hasta Angol. Habíamos visto varias fotografías de la vieja estación. Este punto era importante por varias razones. Era recorrido primero con trenes con locomotoras a vapor, también había muchos trenes mixtos y también había un servicio que partía desde San Rosendo en combinación con algún tren que venía de Concepción. Entonces en San Rosendo uno, en el andén que estaba justo en la línea del medio, uno tomaba este tren mixto y combinaba con Angol. También muchos años corrió el angolino, como se le conocía, que era el tren desde Talcahuano Puerto hasta Angol. Y finalmente, en los últimos días de servicio de este ramal, corrieron buscarriles de origen alemán del año 1969. Pero al llegar no encontramos nada. Literalmente nada. La vía faja permanece y uno puede adivinar las líneas en el suelo, pero hoy todo fue arrasado, literalmente con una retroexcavadora. Solo nos quedamos con estas fotografías y las miles de historias que se tejieron en este punto del ramal. Preferimos seguir. El siguiente tramo de Angol a Traiguén se inauguró el 15 de enero de 1889. Como dato anecdótico, tuvo un costo de 3.880.774 pesos de la época. Fueron 71 kilómetros hasta Traiguén. Hubo 5 mini puentes Rehue, como este del sector Deuco. Vea bien la fotografía. El carrito que ahí aparece en realidad es un autocarril Villard de procedencia francesa. Este pequeño vehículo era utilizado para trasladar a los ingenieros de vías y obras a inspeccionar los ramales. En la estación de Renaico creímos haberlo encontrado abandonado a un costado del edificio, pero no. Nuestros especialistas nos dicen que si bien es cierto son similares, este otro carro abandonado en realidad es un monorriel. No siempre se tiene fortuna. De Angol a Traiguén habían 11 estaciones y paraderos. Uno de ellos era la estación de Los Sauces, que visitamos en nuestra temporada pasada. De aquí, el tren iba a la estación de Saboya. La buscamos. Los lugareños nos indican unas ruinas. Las recorremos con la idea de encontrar alguna prueba tangible de su existencia. Pero nada, solo eso, ruinas. Tal vez este lugar que hoy funciona como paradero sea parte del viejo terminal. Cuando ya abandonamos este lugar encontramos el letrero oficial que anunciaba a los pasajeros la cercanía de la estación Saboya. Hoy se oxida en el kilómetro 56 del ramal a un costado de la ruta que une Los Sauces con Traiguén. Como lo dicta la usanza en este tipo de letreros, se soporta sobre un riel ferroviario. Esta vez, claro, de trocha angosta, pues este era el punto de partida del subramal a Capitán Pastén. Pero aún no vamos para allá. Queremos visitar la estación de Quilquén, que nos dicen permanece en pie. Quilquén es un pequeño villorrio ubicado a unos 8 kilómetros de la ruta. Tiene una sola calle central. Conversamos con los lugareños buscando la abandonada estación. ¿El tren por dónde corría? No, se corría así, pues, de Angol hasta tiempo. Y hay un galpón grande que una vez a mí, nosotros de allí, yo como trabajaba en el fondo, me tocaban los casalitres, así delante, no sé ahora. Se eliminó, después estaba corriendo un bus carril nomás y se paró también, se terminó. No, ahora la línea no hay nada. Sacaron los rieles, sacaron los durmientes, todo. Acá uno se doñaron de todas de la tierra. Gracias a la ayuda de don Juan, llegamos. Difícil por fuera adivinar que esto fuera la estación, solo el cerco hecho de durmientes nos avisa, pero al llegar por detrás de esta vivienda todo nos queda claro. Esta es la hermosa estación original de Quilquén. Los vecinos recalcan la importancia que tuvo. Harta gente, incluso ahí habían unos corrales al ladito allá, incluso la gente iba a negociar a Concepción, a Renaico, iban a comerciar
vendían chancho, vendían aves, queso, huevo, de todo. De todo. Y entonces era harto bueno para la gente y barato, pues barato. Y una locomoción segura que había. Ahora sí, vamos a Capitán Pastene. Nos saltamos Lumaco, se nos acaba el día. Lo dejamos solo con alguna de estas fotografías. Capitán Pastene es un hermoso villorrio ubicado en plena cordillera de Nahuel Buta. Muchos creen que es comuna, pero en realidad pertenece a Lumaco. Este lugar nació como la pequeña Italia, pues a principios de 1988 familias provenientes de la provincia de Módena llegaron atraídas a nuestro país para colonizar. Sin embargo, fue una odisea tan compleja por las condiciones de la cordillera que muchas se devolvieron. Las menos se quedaron y fundaron en 1907 este pueblito. Salir con sus productos a Lumaco, Traigueno, Los Sauces era tan complejo que se iniciaron los trámites para la construcción de un ferrocarril. Así, en 1914 se inician los trabajos de este subramal y en enero de 1918 se terminan de unir los 35 kilómetros de Capitán Pastene a Saboya. Ahora el pueblo comenzó a surgir. Era un tren que era muy pequeño, que no cabían muchas personas, pero que sin embargo sirvió mucho a la zona de Capitán Pastene, donde llegaron muchos colonos italianos desde Emilia-Romagna en Italia. Entonces, por eso que la sociedad se llamaba Nueva Italia y el apellido de los que impulsaron este ferrocarril, Ricci y hermanos, obviamente son descendientes de la colonia italiana. En Capitán Pastene todos conocen esta historia de sacrificio y están orgullosos de ella. Muchas, sí, es tremendamente importante porque fue el medio de locomoción de ellos para poderse conectar, porque ellos estaban muy aislados. Como saber, de Lumaco hacia acá ya no había camino, nada. Y este era el centro de operación de la colonización, pero nuestros nonos vivían incluso todavía 30 kilómetros más allá de acá, algunos. Relún, todos los alrededores, todo el entorno acá, donde ellos vivían, o sea, estaban muy aislados. Entonces el tren fue el impulsor, digamos, del desarrollo de la colonia esta, que fue muy próspera dentro de los primeros años, los primeros 50 años nuestros nonos lo hicieron todo. Ángelo es dueño del restaurante Montecorone. En el estacionamiento de su local tiene lo único que queda de este tren chico, un carro que la agrupación cultural de Capitán Pastene logró traer desde Santiago, además de un par de rieles. Con el tiempo logramos recuperar nosotros estos carritos que hay que restaurarlos y estamos solicitando a la máquina para que algún día este tren chico, el llamado tren chico, esté restaurado acá en un lugar privilegiado, acá en Capitán Pastene. En el museo local también encontramos algunos vestigios. Ahí tengo las líneas de ferrocarril de Troya Angosta, los clavos, el diablo, donde sacaban los clavos para crear el ferrocarril en aquella época. Pero, ¿cómo era viajar en este tren chico? Alberto Balota es hijo de la primera generación de colonos y lo recuerda claramente. Bonito, relajado total, porque iba calmadito y era una novedad para nosotros, porque no tenía en ese tiempo que habían 2 autos, 3 bicicletas, así que la única manera de moverse, no había un camión, no había una camioneta. Y aquí llegábamos a Saboya, en Saboya teníamos un plantón ahí como, no me acuerdo, eran como 2 o 3 horas, pero éramos como 20 estudiantes y que ahí la pasábamos bien, porque contábamos chistes, mujeres y hombres, porque de otra manera era un aburrimiento, imagínense 2 o 3 horas de plantón, que nos hallábamos cortitos, que si ahí en la subida a veces casi lo bajamos a buscar una pelota de digüeño y subíamos de nuevo porque venía subiendo. Era lento, pero allá corría un poco más. Aquí nos enteramos del túnel. No solo quedaría este carro, el subramal de Saboya a Capitán Pastene contemplaba un túnel que existiría todavía entre 2 puentes y claro, nuestra meta será encontrarlo. Si bien es cierto, habíamos reporteado ya un tren chico, el de Chillán, específicamente ese recorrido no contemplaba un túnel. Nos imaginamos que debe ser mucho más pequeño de los que hemos visitado hasta ahora. Después de un rato caminando, en medio de una espesa vegetación que ya ha cubierto parte de la vía Faja, lo encontramos.
Se me ocurre que como lo hemos hecho en otras oportunidades deberíamos intentar cruzarlo. No veo luz al fondo, pero entiendo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que es curvo. Ahí está nuestro dron haciendo imágenes, así que vamos a cruzarlo. La diferencia con algunos de los túneles que hemos visitado ya es evidente. Nos quedamos con este hallazgo. Atrás quedan horas de recorrido por este ramal y subramal. Un dato al final: una de las locomotoras del Tren Chico que permitió el desarrollo de Capitán Pastene posterior al año 1997 desapareció misteriosamente. Nuestros datos nos indican que el ejército la habría devuelto, pero que nunca llegó a destino. Sin embargo, esta es otra historia. La próxima semana terminaremos este ciclo con La Última Estación.